Hola, hola, bienvenidos a todos nuestros queens, a todos nuestro público. Ya esto es nuestro segundo capítulo, sí, Glory. Yay. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís? Ay, súper emocionada, sí, demasiado emocionada. Siento como que la apertura del episodio pasado era apenas lo que necesitábamos como para entrar en calorcito, y ahora demasiado emocionada por todo lo que viene. Exacto, esto es como un volcán que no va a parar. Exacto, que todo el mundo se aliste. Exacto. Bueno, a mí sí me gustaría hacer como una recapitulación, claro, de lo que vimos la vez pasada. Por si alguien se lo perdió, pueda entender y arrancar desde acá, aunque sería chivísima que viera el primer capítulo. Exacto. Nuestro estreno. Se lo tienen que ver. Pero vamos a hacer como un resumencito acá de lo que vimos, de la parte externa, la parte interna, para que ya podamos entrar con nuestro tema de hoy. Por supuesto, adelante. Entonces, vamos a ver la imagen de la vulva. Sí. Ahí los vamos a ir narrando para todos los que nada más estén escuchando. Era, suéltelo, Steve. Listo. Suéltenos la vulva. Suéltenos la vulva. Bueno, para todos esto va a tener un repaso de la parte externa, genital externa, que es la vulva, nuestra protagonista de este podcast. Entonces vamos a empezar con la parte que todo el mundo identifica facilísimo, el clítoris, y la parte más famosa. Todo el mundo pensó que la vulva se llamaba clítoris. Sí. Pues no. Realmente, si uno se pone a pensar, no está tan mal. O sea, están bien orientados, por lo menos. Sí, bueno, sabemos que la vulva tiene clítoris. Exacto, exactamente. Bueno, entonces podemos ver el clítoris, este prepucio o capuchón, que es la parte más rosadita, que está como en un triangulito. Vemos los labios mayores, que también todo el mundo los identifica facilísimo. Labios menores, que están en la parte más interna. Las glándulas de Bartholin, que usualmente no se ven, pero las mujeres que han tenido problemas, estoy segura que sí conocen. Exacto. Las glándulas de Bartholin, y de esto hablaremos más adelante. La uretra, que es por donde sale la orina. ¿Por qué, doctora? Eso es muy importante, sí. De hecho, eso me quedó muy pendiente de haberlo conversado en la cita anterior. Ajá. La cita anterior, digo yo, el episodio anterior. Porque precisamente es súper frecuente. A mí me ha pasado más de una vez que muchas pacientes se preocupan porque me dicen que si de repente se les hizo algún procedimiento a nivel vaginal, que cómo les va a ir orinando, o sea, que por dónde van a orinar. Y bueno, hacer esa diferenciación es demasiado importante. Entonces son dos orificios aparte. El orificio de la entrada de la vagina es uno y la uretra es otro. En resumen, no orinamos por la vagina. No orinamos por el mismo huequito, no. Por eso hay urólogos que se encargan de la parte de la uretra y toda la vía urinaria, y nosotros que nos encargamos de nuestra Queen Bee y el canal vaginal y rest. Exactamente. Bueno, y tenemos la vagina ahí, el introito, la entrada a la vagina, que hablamos la vez pasada que la vagina iba a ser un tubo muscular flexible. Ahora nos vamos a ir a la parte interna. Claro. A ver si Steve nos muestra. Suéltela. Nuestra parte interna. Bueno, aquí podemos encontrar, así como a manera de repaso, el útero. El útero va a tener unos cuernos y que van a formar las trompas de falopio. Va a tener además el cérvix, que el cérvix va a ser nuestro gran protagonista en el próximo capítulo. Y hoy vamos a tocar un poco de él y del tratamiento de él también. Entonces ahí tenemos el cérvix, la vagina que ya habíamos hablado y los ovarios. Así es. No sé si vos querés agregar algo. No, pues yo creo que bastante claro. Nada más les habíamos quedado debiendo la imagencita. Así que si de repente habían escuchado el episodio anterior y solo había sido audio, pues los invitamos a que vean el video de este episodio para que a su vez también tengan la representación gráfica ahí como para terminar de consolidar todos esos detallitos. Así que bueno, el episodio de hoy, Juli, ¿qué vamos a hablar? Hoy vamos a empezar por el principio, sí. La consulta ginecológica. Total. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Qué tan feo es? Porque bueno, para nadie es mentira que ni siquiera a nosotras nos gusta ir al ginecólogo. Exacto. Es algo incómodo, pero sí, que con los años nos tenemos que acostumbrar. Bueno, es muy duro decir nos tenemos que acostumbrar. Más bien deberíamos hacer conciencia que si voy a un momento incómodo, un ratito, me voy a poder evitar muchísimos problemas, muchísimos dolores, muchísimas cosas a largo plazo. Claro. Entonces, que si lo ponemos en balanza, de irnos a ver a nosotras o a cualquier otro ginecólogo no es tan feo. Sí, no, y además yo tomando esa idea pienso que
a veces se ha normalizado mucho el hecho de que sea incómodo, pero al punto de rayar en doloroso, en avergonzante, ¿verdad? Entonces, parte de todo esto es también aclarar que a pesar de que, a ver, no es así como un paseo en el parque, ¿verdad? Porque uno obviamente no se va a sentir 100% cómodo desnudándose frente a otra persona. Sí puede ser algo que sea en un ambiente tranquilo, ¿verdad? Claro. De paz, de confianza, donde uno no se sienta juzgado y donde sobre todo no vaya a presentar pues dolor, ¿verdad? Con la exploración, etcétera. Claro, eso es importante, un ambiente seguro. Eso siempre se los digo a las pacientes que van a consulta, como si usted no siente clic, y esto es un consejo para todos, o sea, si usted no siente clic con el médico que está, inclusive si, se los digo conmigo, si usted no está sintiendo clic, no importa, yo le ayudo a buscar a alguien más. Exacto. Porque lo importante es que la paciente se sienta segura, se sienta confiada para que pueda decir y que pueda abrir lo que, o sea, abrirse en ese momento y diga todo lo que tiene y así uno pueda llegar a un diagnóstico. Porque... Exacto. Y nosotros obviamente vamos a través de, obviamente, el examen físico, el ultrasonido, pero lo que la gente no sabe es que la historia clínica es algo muy importante, total. Es fundamental. Creo que es lo primero que aprendemos en medicina. Siempre era la historia clínica. Sí. Hicimos más historias clínicas que nada. No, a ver, sí, o sea, qué historias. Al principio, obviamente, uno ni siquiera sabe traducir en términos médicos lo que el paciente le está diciendo, pero eso es lo más importante. O sea, de la conversación inicial, lograr extraer la esencia de la molestia, por la razón por la cual están visitando al médico en ese momento, y a partir de ahí ir construyendo, ¿verdad?, la consulta. Entonces, sí, como vos decís, la primera parte, entonces, apenas entra la paciente, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Historia clínica. A veces la paciente llega súper emocionada, como que voy a contarle esto, y uno, no. Y no es porque no quiero escucharla, es porque necesito saber como todo el background de ella antes. Entonces podríamos como dar ejemplos o como de preguntas que hacemos en la consulta de por qué son importantes. Claro. Porque la paciente a veces piensa, pero ¿por qué esta vieja me pregunta esto si yo no vengo por esto? O sea, me duele la vagina y me está preguntando por qué soy alérgica, a qué soy alérgica. Claro. Entonces nosotros necesitamos saber un panorama completo, o por lo menos tratar de tener un panorama de todo el cuerpo, porque al final, aunque somos especialistas, tiene que ser algo integral, ¿verdad? Por supuesto, sí. Entonces, ¿qué harías vos? ¿Con qué empezás la consulta? Yo usualmente siempre le explico a mis pacientes, bueno, obviamente nos saludamos y qué sé yo, y siempre les digo, mira, vamos a hacer unas preguntas básicas para conocerte. Y literalmente es como vos estás diciendo, hay muchas cosas que puede ser que a uno de primera entrada se le vayan, incluso a veces se les olvida, no sé, una cirugía en particular, se les olvida que padecieron de X cosa en el pasado, ¿verdad? Entonces tal vez no es algo que traiga la persona, ¿verdad?, no más ahí en su mente, porque como vos decís, usualmente uno va muy dirigido hacia lo que tengo, o sea, tengo un flujo así, ¿verdad? Entonces siempre esa primera parte de preguntas y respuestas es demasiado importante, y creo que aquí también algo que hay que hacer énfasis es en que ojalá también la paciente ya de previo, ¿verdad?, si sabe que esto es parte de la consulta, pues vaya más o menos mentalizada a contar en la mayor extensión y con mayor detalle todos sus antecedentes, porque como vos decís, es algo que realmente nos ayuda mucho a tener esa idea de ese panorama, ¿verdad? Entonces, estaba pensando algo, perdón, me interrumpo. Dale. Estaba pensando algo que estabas diciendo, y es que a veces la paciente quiere contarte todo, pero realmente no hacemos investigación, digamos, de qué pasó en mi familia. Vamos, para nosotros en cáncer es sumamente importante, y que bueno, sabemos que el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte, enfermedad a nivel mundial, no solo en Costa Rica. Entonces es sumamente importante saber si mi abuelita tuvo cáncer, claro, si mis tías, si mis primos, cáncer de qué, digamos, también a veces me dicen, no, cáncer de próstata, eso no importa. No, sí importa, o sea, realmente nos importa el background de toda la familia, de los abuelitos para abajo, porque nos pueden dar muchísimas pistas de cómo abordar a la paciente, de si le puedo dar o no cierto tratamiento, de cómo la voy a tratar en la menopausia, o sea. Claro, y algo que también yo pienso es que es importante es también uno tomar cierta conciencia de tener como la historia de uno mismo lo más claro posible, porque siento que por mucho tiempo se ha delegado la obligación de saber sobre la salud de uno en el médico, ¿verdad? Ah, claro. Entonces pasa mucho, y bueno,
en ocasiones donde, qué sé yo, uno tal vez ha tenido que dar alguna consulta y no tiene a mano el expediente médico previo, etcétera, que uno pregunta, ¿usted de qué padece? No sé, si usted no sabe, yo menos, ¿verdad? Sí. Es típica respuesta. Y yo digo, quizá eso en el pasado, pues tal vez se normalizó porque sí, porque nada más usted llegaba, se sentaba, le decían, tomes esto, ni siquiera le decían, tenés tal cosa, ¿verdad? Nada más tomes esto y listo, se le resolvía el problema, entre comillas. Ahora yo siento que con esta nueva era de mayor información y bueno, parte de lo que queremos hacer también con estos episodios es precisamente empoderar a todas las mujeres sobre el control y el manejo de su salud. Entonces en mucho va precisamente en, ok, si vos vas a una consulta, saber bien qué diagnóstico fue el que te dieron, si no te quedó claro, preguntarlo todas las veces que sean necesarias. A veces pasa que, qué sé yo les pregunto a las pacientes, ¿alguna vez han tenido un papá Nicolau alterado? Sí, hace 10 años tuve algo, me hicieron un raspado y ya no sé qué más pasó, ¿verdad? Y queda todo como tan en el aire, que yo no para nada pienso como juzgando, ¿verdad?, a la paciente, porque de nuevo siento que el sistema de alguna manera tal vez nos ha educado así. Exacto, nos educó a acostumbrarnos y a aceptar que era así, ¿verdad? Y yo sueño con que eso realmente, o sea, que empecemos de verdad a romper todas esas barreras y que de verdad seamos ese tipo de paciente preguntón, ¿verdad?, entre comillas, que está realmente interesado en lo que le están haciendo, y pues obviamente teniendo eso claro en una consulta futura va a ser mucho más sencillo porque ahí sabes lo que tenés. Claro, y concientizar a los pacientes, bueno, a mí me fascina cuando llegan con su carpetica, sí, con todo ahí. Sí. Concientizar a los pacientes que todos los exámenes que les hacemos en la consulta, o sea, el ultrasonido que les hacemos es algo que ellas están pagando, ya sea con nosotros, ya sea en la caja, o sea, todo. Tienen que tener un reporte. Claro. Tienen que tener un resultado, igual las biopsias, igual los papanicolaos, es algo súper importante. A veces yo también he tenido pacientes que llegan con un procedimiento de algo importante para decisiones posteriores, y la biopsia, no doctora, nunca me la dieron, y uno, ¿cómo termino de armar la historia si el eslabón más importante no lo tengo? Claro. Entonces a veces nos toca devolvernos, sobretratar, cosas que no quisiéramos hacer, pero si no tenemos ningún resultado por beneficio del paciente, pues se debería hacer, ¿verdad? Claro, por supuesto. Entonces, bueno, en general la primera pregunta, ¿verdad? ¿De qué padece? Los medicamentos que toman. También. Los medicamentos que toman, demasiado importante, sí. Y no solamente el hecho de saber cuál, sino a cuáles dosis, y ojalá pues para qué es que lo están tomando, ¿verdad? Porque a veces hay pacientes que tal vez en algún momento se les empezó X tratamiento y nunca se cuestionaron si verdaderamente lo necesitaban seguir tomando, y bueno, uno se encuentra que llevan años, ¿verdad? Si hay algún tipo de alergia, ¿verdad? Algún medicamento, que eso es súper importante, y los antecedentes que para nosotros son importantes de cirugías. ¿Por qué le preguntamos si ya ha tenido transfusiones o no? Porque a veces yo le pregunto transfusiones y se quedan, ¿qué le importa? Sí, bueno, eso es importante desde el punto de vista de algún tipo de reacción, pues para uno tener una idea, y también porque, bueno, hay pacientes de ciertas religiones que no admiten transfusiones sanguíneas, ¿verdad? Entonces, de repente eso, si uno no es abierto inicialmente a preguntar qué religión practicas, ese es un detalle muy importante que se puede pasar por alto, y en ciertas circunstancias, incluso de emergencia, es decisivo. Es decisivo y hay que respetarlo. Exactamente, exacto. Bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, ya tocamos antecedentes patológicos personales, familiares. Los nuestros. Los ginecobstétricos. Ahora falta los ginecobstétricos. Bueno, en esto también es muy importante, cada pregunta que hacemos no es para chismear, porque a veces las preguntas son como, ¿que también qué le importa? Sí. Bueno, yo quiero contarles que cuando les preguntamos, por ejemplo, el número de compañeros sexuales, realmente no se trata de una pregunta juzgona, se trata de un background de una paciente que ha tenido más de un compañero sexual, está en riesgo potencial mayor de adquirir un VPH o más de un VPH. O una paciente que tuvo un compañero sexual nada más, pero ese compañero sexual tenía una historia larga, entonces está en el mismo riesgo. Entonces eso es importante. Si ha tenido embarazos o no, o pérdidas o no. Eso también es algo muy importante que vemos en la consulta. Claro. La fecha de última regla, ¿verdad? Sí. Esa es una pregunta. Sí, y es curioso porque, a ver, la fecha de última regla es como el pilar, uno de los pilares de la consulta ginecológica, y en la mayoría de los casos
no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa que yo le pregunto y tal vez la conversación va muy fluida y cuando llegamos a ese punto hay una pausa, un silencio incómodo, empiezan a buscar el celular, a sacar todo, ¿verdad? Y más bien, o sea, de verdad mi admiración a muchas mujeres que, de nuevo, han tomado control y que ahora hay muchas aplicaciones en el celular. Eso te iba a decir. Como, ¿verdad? Para tenerlo ahí documentado y demás, porque eso es básico. O sea, es tan básico como saber, no sé, qué nos pusimos en el día anterior. No, y nos ayuda muchísimo o sea, como a guiarnos también como pacientes que quieren saber si tienen síndrome premenstrual. O sea, ese seguimiento del ciclo para poder determinar en qué día voy teniendo síntomas o en qué día no. También pacientes con endometriosis para determinar el dolor o no. Saber cuándo me dio el dolor y saber cuándo te vino la regla nos ayuda a nosotros a poder hacer el diagnóstico. Claro, claro. De hecho, entonces, ahora que lo decís, perdón, recientemente una paciente me escribió diciéndome, he estado teniendo crisis de dolor justo entre tal fecha y tal fecha del mes. ¿Esto tendrá relevancia? Por supuesto que sí, o sea, porque nos da una noción de la ciclicidad de su molestia y pues obviamente es algo que uno ya empieza a unir, a atar cabos, ¿verdad? Entonces sí, súper importante. Y fundamental para las pacientes que quieren ser mamás y están en un proceso de fertilidad o inclusive no. Inclusive tengo pacientes que me dicen, ¿cómo doctora? Llevo tanto tiempo de tener relaciones, pero no quedo embarazada. Y yo les pregunto, ¿pero está tratando realmente? Porque tratar realmente en ginecología es relaciones más de 3 veces por semana. Sí, sí. Y ojalá saber cuándo estás ovulando. Porque claro. Sí, tratar realmente es en serio ponerse la camiseta. Exactamente. Sí, a mí me pasa muy frecuente también, bueno, y me imagino a vos y en general a todos los que nos dedicamos a esto, y el montón también de pacientes con embarazos que al principio no tenemos una idea clara de qué edad gestacional tiene el bebé, ¿verdad? Porque su fecha de última regla simplemente pues del todo no la conoce, ¿verdad? Entonces es un dato demasiado importante que yo digo, ahora todos tenemos dónde anotar, ¿verdad? Andamos usualmente, qué sé yo, con el celular, etcétera. Entonces tal vez eso es un buen hábito que podemos recomendar, ¿verdad? Todas las que nos estén escuchando, si no lo han hecho aún, descargar algún tipo de aplicación o incluso simplemente en el calendario, poner una X y saber que ese fue el día que les bajó en ese mes, para poco a poco, como decíamos al inicio, ir tomando control, ¿verdad?, de todos estos detalles, de toda esta información que al fin y al cabo nosotras seríamos de las que tenemos que llevarla, ¿verdad? Sí, y el beneficiario además. Por supuesto, exactamente, por supuesto. Bueno, entonces después de una historia médica completa, antecedentes ginecológicos, bueno, ya tenemos todo, pasamos a la parte de, bueno, les preguntamos por qué vienen, ¿verdad? Exacto. ¿En qué les podemos ayudar? Exacto. Muchas vienen por control, muchas vienen por un problema específico, pero bueno, hoy vamos a hablar de una consulta ginecológica control, que es lo que hacemos de rutina para que la paciente también esté familiarizada. Y antes de entrar a este tema, me parece sumamente importante este episodio porque, bueno, a mí me encanta y tengo que admitirlo que fue un público que yo no pensé que me fuera a gustar tanto, porque aquí voy a hacer mi revelación. Yo soy team viejita. A mí me encantan, las amo. Muy bien. Yo soy cero de abrazar, yo soy cero de contacto físico, pero yo veo a las viejitas, yo quiero abrazarlas. Sí. Me dan como una cosa, me encantan, o sea, ese es mi team. O sea, pero descubrí también que las adolescentes es un team que me encanta y fue, o sea, fue sorpresivo porque no pensé que me fuera a cautivar tanto. Y también como que me podía ver yo en esa época qué hubiera sido yo si yo me encontrara a alguien, a mi otro yo, que me explicara, ¿verdad? Bueno, yo tuve un kind of yo, mi cuñada en ese momento, Mónica Mora, que me ayudó. Yo estoy sin tortas. Agradecida. Gracias a ella. Gracias, Mónica. Pero sí, entonces esa identificación me cautivó demasiado. Y las pacientes adolescentes que se sientan a la consulta, primero vienen súper nerviosas y segundo, no saben a lo que van. Entonces me parecen, o sea, como 1000 aplausos para ellas porque qué valentía ir a un doctor solas, ir a enfrentarse a esto y ni siquiera saber a lo que van, porque muchas no saben, como que han escuchado el espéculo aquí, o sea, esto es famosísimo, el espéculo es más famoso que Beyoncé, o sea, y además es famoso por dolor. Exacto. O sea, solo hablan mal de él, no sé con quién compararlo, con Piqué, o sea.
Con Piqué. Claramente. Claramente, aquí tenemos uno y vamos a explicar que no es tan terrible. No es tan terrible. Okay. Sí, pero entonces, o sea, me parece sumamente importante este capítulo porque una mujer que vaya a ir a su primera cita aquí ginecológica ya puede ir como con el esquema y siento que cuando, lo que hablamos la vez pasada, tenemos información es poder, menos ansiedad, ya sabemos a lo que vamos. Todo fluye, sí, todo Exacto. fluye. Incluso hasta, a ver, consultas que tal vez uno tenga que realmente quiere hacer, tal vez si llega hecho un puño de nervios, ¿verdad? Sin saber qué es lo que va a pasar, se te nubla la mente, ¿verdad? Se te olvidó todo y cuando saliste fue como, ay, yo quería preguntar esto, ¿verdad? Entonces siempre, sí, totalmente cierto. Ahora, yo considero que todas las mujeres en general, y esto es algo muy, ¿verdad? Una opinión muy personal, deberían, como decíamos al puro principio, pensar que este tipo de consulta es un descubrir, ¿verdad? Un descubrir de su propia salud y también descubrir con la persona con la que se está atendiendo. Entonces siento como que comparar experiencias anteriores y ya establecerlas como digamos, desechar y decir, no, es que ir al ginecólogo es horrible, es un error, ¿verdad? Porque eso a veces puede llevar a retrasar atenciones que se tienen que tener, ¿verdad? Diagnósticos. Exacto. Entonces, sea como sea, yo lo que pienso es que uno, si tuvo una experiencia que no fue tan agradable, sí pensar y mantener la mente abierta de que no siempre va a ser así, ¿verdad? Y que eso no vaya a limitar el hecho de continuar el control rutinario como debe ser, buscando obviamente una persona con la que se vaya a sentir cómodo, un ambiente en el que se sienta cómodo, ¿verdad? Entonces a veces es como, incluso hasta para uno es un poco difícil como llegar de primera entrada y tratar con una paciente que tal vez ya ha tenido experiencias pasadas difíciles, porque obviamente hay demasiada, es como estar a la defensiva, ¿verdad? Es que es muy difícil decirle a la mente que no sienta lo mismo cuando estás viendo lo mismo. Exacto, exactamente. Pero este podcast, exactamente este capítulo es para que nos abramos. Exacto. A que en general siempre todo puede mejorar. Exacto. No solo la consulta ginecológica, pero bueno, en este caso sí. Exactamente, eso también le decimos a Shakira, digamos. Exacto. Todo va a estar mejor. Todo va a estar mejor. Ok, entonces digamos que ya tuvimos la conversación con la paciente, nos contó que para qué era lo que venía, aclaramos ciertas dudas. ¿Qué sigue? Bueno, entonces pasamos a la paciente a el área de inspección. Entonces, para esto, nosotros usualmente les pedimos que se quiten toda la ropa, se pongan una bata y orinen. Esto va a depender de acuerdo a la clínica que vayan. En la clínica Vallejo tenemos la abertura hacia atrás. Exacto. La batita hacia atrás. Hacia atrás. Sí. Y también va a depender. Bueno, ahorita vamos a hablar del ultrasonido. Entonces, primero vamos a hablar de una paciente que ya ha tenido relaciones sexuales, ¿ok? Entonces, bueno, le pedimos que se quite toda la ropa, que se acueste en la camilla en posición ginecológica. Yo creo que eso es lo más feo de nuestro examen, porque, o sea, creo que tenemos mala fama. O sea, a ver, los gastroenterólogos no me digan nada. Es horrible, perdón. Sí. Parajate, Chema, todos. Pero, todos los conocidos. Todos los conocidos, pero no, eso, o sea... Sí, vamos a ver, yo lo que pienso es que, a ver, cada especialista tiene que posicionar al paciente de la manera que resulte más cómoda para poder obviamente explorar el órgano que está en cuestión, ¿verdad? Claro. Entonces, a ver, no es que a nosotros se nos ocurre, ¿verdad?, que la paciente tiene que colocarse así porque queremos, es simplemente porque, bueno, esa es la posición que facilita la exploración. Siento que a pesar de que tal vez sea algo que uno relacione como con pena, ¿verdad?, uno siempre puede mantener el pudor incluso en esas circunstancias. Claro. Entonces, eso yo creo que es el punto número uno. Y creo que algo que es realmente importante es el tema de la bata, por ejemplo. Ese es el punto de la bata con la abertura atrás. O sea... Porque uno se pone la bata así, se cubre hasta las rodillas y uno mentalmente siente que está vestido. Sí, o sea, usted siente que usted está pero con un vestido de gala. Exacto, o sea, no importa lo que estén viendo de allá para abajo, yo estoy vestida. Exacto. Entonces sí, siempre el hecho de ponerse en esa posición, pues saber que, ¿verdad?, es algo natural para nosotras al menos, porque también eso siento que a veces muchas de las pacientes están como demasiado conscientes de, ay, ¿qué estará viendo la doctora? ¿Qué estará pensando? ¿Verdad? Y una vez más llegamos al punto de, perdón, doctora, no estoy rasurada. Bueno, sí. Esto lo vamos a repetir una y otra vez. O sea, el ginecólogo no le importa eso. Claro, sí. O sea, nosotros vamos por salud. Exactamente. Uno no debería reprimirse o no ir al ginecólogo o cancelar una cita inclusive porque
he tenido como, no, doctora, es que cancelé la cita pasada porque no me dio tiempo de rasurarme. Sí. No, o sea, no. Sí. Eso al ginecólogo no le importa. Sí, exacto. Nunca retrasar una atención en salud por algo meramente físico. Y que es natural. Sí, y por estándares que también uno mismo, o sea, la misma sociedad nos ha establecido. Exacto. ¿Verdad? O sea, bueno, eso en primer lugar. Y bueno, supongo también que ya habiendo escuchado el episodio anterior, podemos también ir con mayor tranquilidad de decir, ok, bueno, no me van a juzgar porque esto se ve así o así, porque ya sabemos que para los gustos, colores, somos todas distintas. Exacto. Sí. Bueno, ahora vamos a desempacar a nuestro protagonista de hoy. Claro, por supuesto. Pero voy a empezar con el pequeñito para que no se me asusten. Entonces, para empezar nada más aquí, el protagonista que está desempacando Juli. ¿Esto es un espéculo? Es un espéculo, está al revés, amiga. Digo, perdón, el paquete. El paquete, sí. Ok, usualmente vienen empacados. Hay unos que vienen empacados uno por uno. Ajá. Otros vienen empacados en serie. Uh-huh. Ok, este es un espéculo plástico. Este es un espéculo S. Esto lo usamos, lo introducimos en la vagina. ¿Y cuál es la función de esto? Separarnos las paredes de la vagina que habíamos hablado, que es un tubo, ¿verdad? Un tubo muscular. Entonces la vamos a abrir porque en esta parte lo que vamos a ver aquí, lo que veríamos por ahí, por ese huequito, sería el cervix, que es como un boquito, ¿ok? Uh-huh. Entonces, podemos decir que los espéculos vienen en plástico, también vienen en metal y en diferentes tamaños. Muchas veces las pacientes tienen esta malconcepción de, es que me pusieron un espéculo metálico y por eso duele más. Uh-huh. No necesariamente. Uh-huh. O sea, va a depender primero mucho de la técnica como se ponga un espéculo, uh-huh. Pero sí tengo que decir algo, esto no depende solo del médico. O sea, sí. Si la paciente, y entiendo 100% a las pacientes, porque es que inclusive yo a veces cuando digo relájese, es que digo, ¿cómo voy a decirle relájese a la paciente aquí? O sea, es tan difícil. Por supuesto. Pero digamos, si la paciente no está con la musculatura del piso pélvico relajada, uh-huh. Ingresar un espéculo va a ser demasiado difícil porque uh-huh. aquí hay mucho músculo. Entonces, uh-huh. Al final va a ser doloroso porque aunque le pongamos todo el gel del mundo y pueda entrar y toda la cosa, ahora esto con músculo va a ser muy difícil. Exacto. Sí, básicamente es como pensar que los músculos del piso pélvico llegan a ser como una maquita, ¿verdad? Claro. Sobre la que, bueno, acá están los huequitos de tanto de la entrada de la vagina como del recto, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que uno está tenso y contrae todos esos músculos, es como cerrarle la entrada literalmente de la vagina, y como vos decís, o sea, que la inserción propiamente del espéculo vaya a ser muy difícil y pues puede resultar dolorosa, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, el hecho de que la paciente colabore en ese sentido, ¿verdad? Colabore, yo siento que es una palabra como feíta, ¿verdad? Es horrible, sí. Colabore no, como que pueda liberar la tensión en ese momento. Exacto, digamos. Sí, exacto, porque colabore suena como lo que uno típicamente le dice, a ver, colabore, ¿verdad? Sí. Como si fuera culpa de uno que uno esté ahí todo tenso, ¿verdad? Pero sí, es más como ponerse en sintonía con lo que se está haciendo en el uh-huh. momento, que también yo siento que de repente si vos no sabes lo que están haciendo ahí abajo, claro. es natural, ¿verdad? Tratar de uno de cerrar, si no le dejan cerrar las rodillas, mínimo cerrarlos, sí. Apretar los músculos ahí de la pelvis, ¿verdad? Entonces sí, en ese sentido es en lo que nos referimos, claro. Bueno, y en ese punto que vos estás diciendo exactamente, me parece, bueno, para mí ha sido una sorpresa, digamos, porque bueno, nosotras podemos ver o podemos mostrarle a las pacientes lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y eso a mí me ha parecido una apertura increíble. Uh-huh. O sea, como que yo a veces las molesto un poco como, ¿ya ha visto su cervix? No, y no sé, la última paciente, yo, bueno, 38 años sin conocerlo, pero hoy lo va a conocer. Me explico, o sea, sí. Siempre tenemos que tener conocimiento y conciencia de lo que nos están haciendo, porque eso uh-huh. nos permite conectarnos uh-huh. y nos permite difluir en el momento. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, a veces como que ¿quieres ver? No quiero ver. Y yo, no, por favor, vea. O sea, es todo mágico. O sea, es como conocernos. Es como que si a uno le dijeran, bueno, cuando hacen gastroscopías, a uno le entregan el video y todo el mundo quiere ver el video de gastroscopía. Todo el mundo quiere ver el estómago por dentro. Exacto, ¿por qué no querer ver
cuál es el cervix, y a veces cuando les muestro el cervix es como, wow, jamás me imaginé, y tengo pacientes que se van fascinadas con eso, entonces como que también es como un incentivo a que disfrutemos conocernos. Exacto. Entre más nos conozcamos, más fácil va a ser todo. Totalmente. Bueno, aquí voy a abrir pero por favor no quiero infundir miedo. Se nos quedó el M, pero ok. Tenemos las dos diferencias. Las dos diferencias. Sí. Este es el large, ¿verdad? Ponerlo así en comparación uno con el otro. Esto se ve bastante ruda la comparación, pero tenemos que decir que casi todas las vaginas miden 6 a 9 centímetros. Sí. Sí, o sea, realmente estos espéculos los usamos más que todo, y también hay una concepción mala con estos espéculos, porque a veces es como, no, la paciente no sé, todas las pacientes que tienen sobrepeso va a ser más difícil ponerle un espéculo pequeño. Eso es mentira. Se puede poner un espéculo pequeño. O todas las pacientes delgadas necesitan un espéculo pequeño. Eso también es mentira. Porque tengo pacientes que son súper altas y todo va de acorde al tamaño. Sí. No puedo tener una estatura de 1,90 y una vaginita chiquitita. Exacto. O sea, exacto. Entonces, solo para que quede claro, porque puede ser que lo que acabo de decir de malinterpretación, todas las vaginas tienen una longitud más o menos parecida. Sí, o sea, promedio. Solo que hay momentos en que tenemos pacientes, por ejemplo, pacientes nórdicas que son súper altas, o pacientes gringas, o sea, saber que esas pacientes, probablemente el canal vaginal va a ser más largo. Y además yo creo que también lo importante aquí es saber que uno como médico siempre va a buscar el tamaño que permita ver adecuadamente las estructuras, porque bueno, al final de cuentas obviamente queremos confort de la paciente, pero nada haríamos poniendo uno pequeñito sin ver nada. Exacto. ¿Verdad? A veces esto es muy molesto, pero yo les digo como, o sea, por favor, aguánteme esto un poquitito, porque necesitamos una buena toma de una muestra y no una repetición. Exacto. Entonces siempre vamos a procurar el menor tamaño que nos permita hacer nuestro trabajo adecuadamente, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues de ahí siempre vamos a intentar empezar con tal vez el aparato del tamaño más pequeño que consideremos que le va a funcionar a la paciente, y pues de ahí se tendrán que hacer modificaciones. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado en varias ocasiones que tengo que decirle, no, mira, con este pequeñito no nos está funcionando, hay que cambiarlo. Claro. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso siempre es una alternativa. Y lo otro, tal vez, la otra diferencia que quería mencionar, y era con lo que vos decías de los de metal, que los de metal vienen siendo exactamente lo mismo. O sea, lo que cambia es que el material es metal, no es plástico, y que bueno, obviamente al ser metálico la sensación de tal vez de frío sea lo que más incomoda, ¿verdad? Comparado con, por ejemplo, uno de estos que es plástico, que bueno, eso no lo vamos a sentir, ¿verdad? Ok, entonces básicamente la colocación de este aparato es, como ya vos dijiste, para poder visualizar el cuello del útero y las paredes de la vagina, ¿cierto? Hay una ventaja con digamos, porque aquí muy secretamente voy a revelar un secreto ginecológico. Yo creo que todos amamos más el metálico. O sea, como que las pacientes siempre dicen, no, el metálico, y todos aquí con el metálico en corazón, como el metálico. Nosotros los médicos decimos. Ajá, sí, o sea, todos los médicos razón amamos el metálico. Sí. Pero bueno, tengo que decir una ventaja de y es que al ser transparente con la inserción, pues nos permite ver las paredes de la vagina, que eso es algo muy importante, aunque realmente las enfermedades en las paredes vaginales no es tan común como el cervix, hay enfermedades vaginales. Total. Entonces hay que buscarlas. Claro. Entonces, bueno, ok, inserto el dispositivo y ¿qué? Sí, bueno, entonces una vez que está ahí puesto, obviamente todo también, la parte del examen físico va a ir dirigido a la consulta específica de la paciente. Vos obviamente nos ubicaste que esta conversación era básicamente de una paciente que venía para un control rutinario. Nicolau. Exacto, pero sí es importante saber que en este tipo de exámenes pues podemos ver muchas cosas más. Ah, claro. Todo tipo de flujos, las características del cuello del útero, si hay algún tipo de lesión en el cuello del útero, ya sea pensando en algo malo, algo relacionado con cáncer, algo premaligno o algo que del todo no sea relacionado con cáncer, pero que también se pueda ver ahí a través del cuello. O 2 cervix, como me pasó hace poco. 2 cervix. Ajá, o sea, qué anomalías chiva. Que no son malignas, pero es algo diferente. Claro, por supuesto. Entonces sí es súper básico la inspección.
A veces van a consulta y no se van a hacer Papa Nicolau y entonces, ¿pero por qué me va a poner el espéculo? Igual hay que revisarles. Sí, igual. Y de hecho, ahora que decís eso, algo que también a mí me gustaría que quede bien clarito para todas es que poner esto no es equivalente al Papa Nicolau. Ajá. Porque a veces pasa que, digamos, las pacientes de repente en una valoración previa se les hizo la especuloscopía para, ¿qué es esto? Especuloscopía es básicamente introducir el espéculo y ver el cuello. Y me dicen, Papa Nicolau, no, me hicieron la cita anterior. Y uno revisa ahí, no, mira, lo que hicieron fue examinarte nada más. Entonces el hecho de poner este aparatito tiene múltiples usos, ¿verdad? Tanto en la paciente no embarazada como en la paciente embarazada, exacto. Y que el hecho de que nada más introduzcamos esto no significa necesariamente que tengamos o que vayamos a hacer el Papa Nicolau. Es un instrumento que se usa en el proceso. No, y qué importante que dijiste esto. Esto no es una contraindicación en el embarazo. También. Porque a veces es como, se asustan muchísimo. ¿Cómo me va a poner? No pasa nada. O sea, no pasa nada. Sí. O sea, totalmente. podemos poner espéculos en el embarazo. Más bien, los problemas que hemos tenido es por no poner espéculos en el embarazo. Exactamente. Exacto. Entonces, sí. Entonces, resumen, espéculo fundamental para revisión de canal vaginal y cervix, que es el cuello del útero, ¿ok? Exactamente. Bueno, y ahora contarnos qué es esto. Sí, bueno, trajimos este kitcito. Aquí está este es básicamente el tarrito donde se recoge la muestra. Y este va a ser la brochita. Vamos a abrirla para que la veamos bien de cerca. A mí me causa mucha curiosidad, o no sé, como cuando yo les voy a hacer Papa Nicolau, les digo a las pacientes, este es el cepillo, no sé qué, les explico, les digo, tóquelo, y les da como miedo, como, yo quiero como también familiarizarlos con que la vagina no es un sitio estéril. Claro. O sea, es como la boca. Sí. O sea, son sitios que lo último que tienen es esterilidad. Exacto. Tienen una flora súper característica que tenemos que conservar y a toda costa, pero no es estéril. Entonces a veces yo digo, tócalo y es como, pero no pasa nada. Exacto. No pasa nada. Sí, no pasa nada. Entonces, bueno, aquí vamos a ver esta brochita. Es importante que, bueno, este es particularmente porque es para la citología líquida, pero que si en algún momento se hace en la citología convencional, van a ver que son dos herramientitas, una que es como una paleta y otra como una brochita, pero bueno, viene siendo lo mismo y al fin y al cabo tienen el mismo objetivo. Entonces, como decía Juli, vean es súper flexible, es como si fuera que un cepillillo de dientes, no, incluso es como más gomoso, me siento como cuando uno está describiendo así un producto. Wow, se siente suave. Y bueno, básicamente sí, el hecho también de tocarlo así es para que vean que de repente cuando hay sangrado, porque eso también es un detalle, cuando hay sangrado con la toma del Papa Nicolau, y que hay muchas pacientes que se preocupan y que incluso hasta dicen, es que no me lo supieron tomar, es que me hirieron, me hicieron daño, ¿verdad? Me lastimaron. Y pues precisamente, bueno, estas cerdas, por más que sean así flexibles, a veces cuando entran en contacto con el tejido del cuello del útero, sobre todo la parte más interna, que es más frágil, digamos, puede que sangre de manera ahí momentánea a unos pequeños vasitos sanguíneos, y bueno, que eso también tenerlo en consideración. Pero entonces, en el momento en el que tomamos esta brochita, lo que vamos a hacer es precisamente, ya con el espéculo introducido, básicamente darle vueltita, como si esto fuera el cuello del útero, darle vueltita así de manera circular. Entonces así vamos a estar obteniendo células de las que están más afuera del cuello del útero y también de las células que se encuentran más adentro, y esto se introduce en este tarrito que es un medio líquido donde básicamente todas las células van a quedar ahí flotando, y esta muestra pues es la que analiza el patólogo, ¿cierto? Sí, yo creo que aquí vale la pena como hablar un poquitito de la diferenciación entre este Papa Nicolau, porque ahora todas las pacientes saben qué es Papa Nicolau, monocapa o de base líquida, pero es como que tampoco descalifica el Papa Nicolau de antes. Claro. ¿Okay? Sí hay ciertas ventajas entre uno y otro, pero al fin y al cabo Papa Nicolau es Papa Nicolau. Exacto. O sea, si eso es lo que hay, hágase el Papa Nicolau que Exacto, es mejor que se haga uno convencional a no hacerse nada. Exacto. ¿Verdad? Eso sí es un... Obviamente no podemos cubrir el sol con un dedo, y el Papa Nicolau monocapa o el de base líquida tiene ciertas ventajas, y es, primero, no importa si está sangrando la paciente, no tenemos que poner ningún líquido extra, como si tenemos que poner en el otro. Segundo es que a partir de esta toma de este cepillo, digamos, nosotros, como les explicó Glory, nosotros sacamos la muestra, quitamos esto y esto lo introducimos acá y lo enviamos, ¿verdad?
Aquí podemos solicitar también PCR por virus del papiloma y PCR por infecciones de transmisión sexual. Entonces es un examen que además este vial nos preserva muchísimo y nos permite sacar muchísima información. Exacto. Y la otra diferencia, que la van a entender más adelante cuando hablemos de las alteraciones en el Papá Nicolau, que creo que va a ser el antecesor del BPH. Exacto. Es que el Papá Nicolau monocapa nos va a dar menos resultados de ascus. Y ascus, como para que darles una pequeña introducción, es un resultado que no nos da como certeza. O sea, es como que en ese momento el patólogo vio las células y no pudo definir si estaban bien o estaban mal y necesitamos un test accesorio de virus del papiloma. Este monocapa nos da menos resultados de ascus, ¿ok? Comparado con el otro. Pero eso no quiere decir que el otro Papá Nicolau sea malo o que no me lo tenga que hacer, ¿verdad? Exacto, Entonces exacto. eso es súper importante. Claro, por supuesto. Sí, vienen siendo técnicas de nuevas, ¿verdad? Como todo en la medicina, todo va avanzando. Exacto, va progresando, se van descubriendo maneras mejores de hacer algo que previamente se hacía, pero como vos decís, al fin y al cabo es el mismo principio y es el mismo objetivo, que es buscar dentro de esas células del cuello del útero algún tipo de alteración secundaria, bueno, en su caso al virus del papiloma humano. Así que bueno, otra cosa importante, Juli, edad de inicio de hacerse este examen, porque muchas pacientes, tal vez adolescentes que nos puedan estar escuchando, pensarán, bueno, tengo que ir a mi consulta ginecológica, ¿cuándo me harían el Papá Nicolau? Ok, esto está muy peleado, ¿verdad? Por eso te la tiré a vos. O sea, en las nuevas guías aparece 21 o menos, pero bueno, lo que se recomienda realmente, digamos, igual para Latinoamérica, 1 año después de haber iniciado relaciones sexuales, realmente. Y Dice 21 menos. ajá. Sí, o sea, como 21 es lo que dicen las guías. Pero se ha hablado muchísimo, como especialmente Latinoamérica, especialmente centros como Guanacaste, que han tenido un crecimiento de la incidencia de cáncer de cervix que realmente es importante. A nivel mundial, Guanacaste tiene estudios de cáncer de cervix por la incidencia. Entonces se ha planteado que sea el año de la primera relación sexual, pero si hablamos según guías, 21 años. 21 en adelante, claro. Sí, pues sí, como vos decís, o sea, al fin y al cabo es un tema muy individualizado. Exacto. Y parte de eso, yo creo que también ahí entra en juego lo que hablábamos al inicio de la historia clínica y las cosas que preguntamos que llegan a ser relevantes para tomar decisiones como estas, ¿cierto? Exacto. Si llega una paciente con 18 años que ya ha tenido 2 compañeros sexuales, o uno con más de 2 años o 1 año, ¿por qué no le vas a tomar un Papá Nicolau? Porque la guía dice que no, no, o sea... Sí, exacto. O sea, se tamiza y ya. Y algo que quiero ir repitiendo a lo largo de las consultas es que usualmente en los 18 y los 20 no tomamos test del BPH. Ajá, muy que importante. con esto también ya les nombré que podemos tomar test del BPH. Después vamos a tener unos capítulos de eso, pero como para que vayan teniendo ahí un... Claro, porque sí, si bien es cierto, bueno, un principio que a uno siempre le enseñan en medicina es que uno trata pacientes y no exámenes, Exacto. ¿verdad? Entonces también el hecho de tener a disposición muchas herramientas vienen siendo un apoyo que se tiene que usar de acuerdo a criterio médico, ¿verdad? Y no es nada más decir, ay, yo quiero ir a que me hagan de todo, para que me busquen de todo, ¿verdad? Porque el que busca encuentra. Exacto. A mí me pasa mucho, doctora, pero hágame el BPH. Y yo, no, es que no. Sí. O sea, yo le decía, me va a pagar más, no me importa. O sea, es que no tiene indicación de hacerse ese test ahorita. Sí. Entonces sí, también tener eso en consideración, que obviamente pues de ahí todo esto es información para que tengamos, pero en un contexto guiado por, obviamente, experiencia profesional y bueno. Exacto. ¿verdad? Muy bien. Ok, después de esto viene un examen que puede escogerse cuándo hacerse, no todo el mundo lo hace, y es el tacto vaginal. El tacto vaginal nos va a dar muchísima información. Nos va a dar información de la consistencia del cervix, nos va a dar información, por ejemplo, en endometriosis, para ver si el útero está adherido a algún lado en pacientes que vamos a operar. Nos va a dar información en pacientes que tienen miomas, alguna más ahí, ver qué tan grande es, si se mueve el útero o no. Eso es algo muy importante en cirugía, cuando vamos a programar una paciente, si el útero se mueve o no, porque eso nos va a dar como una predicción de cómo va a ser la cirugía. Exacto. Bueno, básicamente el tacto vaginal entonces consiste en introducir 2 dedos
a nivel de la vagina. Esto realmente, o sea, a mí en serio me pongo muy feliz porque ya tenemos una idea de qué es la vagina y todo esto, ¿verdad? Entonces ya como que vamos a ir uniendo piezas y al fin y al cabo eso es lo que queremos. Exacto, eso es lo que queremos hacer, que al final podamos tener el rompecabezas lo más armado posible. Entonces básicamente es la introducción de 2 dedos a través de la vagina y es bimanual, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que vamos a tener una mano en el abdomen y una mano en la vagina. Y de hecho, a mí me ha parecido súper cool esto porque, de hecho, la semana pasada tuve una paciente que vino por control y me decía, ay, tengo sangrado, bla, bla, y le hago el ultrasonido, wow, un mioma grandísimo. Y para que también tengan una idea, la cavidad pélvica es las 2 caderas y los 2 huesos pélvicos, eso es como un huequito. Y el útero es así de chiquitito, es como así de chiquitito. El útero nunca sale de esa cavidad. Entonces, cuando uno hace un tacto vaginal y la paciente tiene algo, una masa o algo así, y uno empuja hacia arriba, la paciente es capaz de tocarse la masa a través del abdomen. Entonces, yo la toqué, o sea, le puse hice el tacto vaginal, le puse la mano en el abdomen. Y sentí, le dije, deme su mano. Y me dice, wow, ya ahora lo siento. Y yo, obvio, o sea, entonces esta maniobra nos da la capacidad también de discernir cómo va a ser el procedimiento quirúrgico, de ver qué tan fácil o no va a ser, o sea, nos da muchísima información. Claro, y es algo importante que no es algo específico de la mujer embarazada, porque también es frecuente que uno dice, bueno, vamos ahora a la parte del tacto vaginal, y muchas pacientes me dicen, ¿cómo? Pero yo no estoy embarazada. Y es porque obviamente uno relaciona el hecho de que le hagan tacto, porque todo el mundo dijo, ay, sí, me tactaron y tenía 3 centímetros, ¿verdad? Entonces, sí, es el mismo principio básicamente el examen digital ahí a nivel de vagina y para palpar el cuello, pero obviamente en la mujer embarazada el objetivo es otro, ¿verdad? El objetivo básicamente en la mujer embarazada pues es palpar la consistencia del cuello, qué tan formado esté, que eso también lo podemos ver en otro episodio de embarazo, y la dilatación, al fin y al cabo, o sea, qué tan abierto está para ya el inicio de ese proceso de labor. Totalmente diferente a una paciente que no está embarazada, y también totalmente diferente en una paciente no embarazada dependiendo de la edad que tenga, ¿cierto? Claro, o sea, como decimos, esto siempre es guiado, no a todo el mundo se le va a hacer lo mismo, esto no es una receta de cocina, no a todo el mundo siempre se le va a hacer tacto vaginal, o sea, va a depender de, pero no puedo dejar pasar porque si no me descabeza Angie Mura. Por supuesto, o a la oncológica. Las pacientes con cáncer, definitivamente, las pacientes con cáncer, con un diagnóstico reciente o no reciente, van a necesitar un tacto vaginal, y no es solo vaginal, es tacto recto vaginal. Y aquí no hay quien diga que esto no es feo, porque es feo. Claro. Pero estas pacientes son demasiado valientes y nos da demasiada información para saber qué tan comprometidos están los ligamentos a los lados, qué tan comprometido está el tabique recto vaginal, o cuál es el diámetro también de la lesión. Claro, explicarnos un poquito más sobre específicamente qué es el tacto rectovaginal. Ok, el tacto rectovaginal consiste en, claramente previo hemos hecho un tacto vaginal, como lo describió Gloriana, introducimos los 2 dedos en la vagina y tocamos todo lo que es la circunferencia de la vagina y el cérvix, y después uno de estos dedos, usualmente el índice, entra en la cavidad vaginal, y el dedo corazón, digamos. El del medio, ajá, el del centro. ¿Cómo se llama corazón? Jesus. En Colombia me entenderían, este es el dedo corazón. Ok, para todos los colombianos entendieron, los ticos es el del centro. Exacto, este es el dedo corazón. No puedo alzarlo porque si no, no nos dejan salir en cámaras, pero este es el dedo corazón. Nos censuran. Exacto. Tal vez uno no hace la mala señal, nada más le dice corazón. Bueno, y este dedo, el dedo del medio, lo introducimos en el recto y hacemos un movimiento. Este movimiento usualmente es hacia los lados y nos permite ver los ligamentos y el tabique recto vaginal. Que estos ligamentos, estamos hablando de los ligamentos que unen el útero con la pared pélvica. La pared de la pelvis, exacto. La pared de ese circulito de músculo que vos explicabas. Exacto. De músculo, de hueso. Perdón. De hueso. Eso también lo podemos ver más adelante cuando hablemos de cáncer, que a todas las pacientes les encanta, aunque el porcentaje es súper bajo, pero vamos a tocar ese tema también. Claro. Entonces, sí, bueno, de nuevo, obviamente es una de las, tal vez de los momentos de verdad más incómodos, como vos decís, las pacientes con cáncer demasiado
valientas, más bien, mis respetos, pero sí que es algo que de fijo hay que hacer porque da demasiada información que clínicamente se tiene que definir, ¿cierto? Claro, definitivamente. Eso te va a dar como posicionamiento en dónde estás, el diagnóstico, el tratamiento o inclusive pacientes que ya fueron tratadas, cómo están, si tienen alguna recidiva o no, o sea... Súper importante. Básico. Claro. Ok, muy bien. Entonces, digamos que ya con esa parte hemos terminado la parte, digamos, de examen físico a nivel de pelvis. Y otra cosa importante siempre en la consulta ginecológica es las mamas. Las mamas. Las mamas no se nos pueden olvidar, ¿cierto? Yo pienso que esto además es como parte de educación, ¿verdad? Porque obviamente sabemos que el cáncer de mama, la incidencia aumenta después de los 40, empieza a aumentar, hace pico como a los 55, y sigue subiendo, o sea, pero hemos tenido casos de pacientes jóvenes, súper raros, como en toda medicina, pero hemos tenido casos. Entonces yo siento que este examen nos ayuda a enseñarle a la paciente al autoexamen, que ojo, o sea, esto me encanta recalcarlo una y otra vez. El autoexamen de mama nunca, así sea por mí, por ella, por quien sea. Yo, papá, exacto. Nunca va a reemplazar una mamografía en pacientes que necesiten mamografía de acuerdo a su edad o un ultrasonido. O sea, no es como que, ay, me toqué y, ay, no, es que yo me hacía exámenes y autoexamen y todo está bien. O la doctora me revisó y eso estaba bien. No. Sí, lastimosamente uno desearía que esa parte del examen físico fuera más confiable, ¿cierto? O sea, que nos ayudara de verdad a determinar lesiones, tal vez en estadios más tempranos, y lastimosamente ese no es el caso. No. Pero no... A ver, han habido más de un caso de pacientes con cáncer que se han diagnosticado de esa manera. Muchísimas pacientes van con autopalpación. Exacto. Entonces no hay por qué tampoco despreciarlo y pensar que del todo no sirve. Es decir, es mejor hacerlo, pero como vos decís, siempre también considerando estos exámenes complementarios que de rutina hay que hacer a diferentes etapas, ¿verdad?, de la vida. Exacto. Muy bien. Y básicamente esa parte del examen de mamas, entonces como vos decís, es darle un vistazo a la paciente de cómo hacerlo, ¿cierto? Y instarla a que lo haga mes a mes. Ajá. Entonces sí, comenzamos a revisar, le pedimos que pongan las dos manos hacia atrás de la cabeza y yo le explico como, oye, esta la voy a hacer yo, después vos lo vas a hacer, con la mano contralateral vas a revisar esta mama y con la otra vas a revisar esta otra. Empezamos desde la axila, eso es algo muy importante porque la axila es parte de la mama. Entonces empezamos desde la axila. Hay muchos tutoriales, siempre dicen como en contra de las manecillas del reloj, a favor, o sea, realmente eso no importa, lo que importa es que sea sistemático, que valoremos toda la mama y que nos la aprendamos de memoria. Hay muchas pacientes que han tenido enfermedades fibroquísticas y se han sentido muchos bultitos y se van y se hacen ultrasonidos, no, todo bien, pero aprenden a conocer el tamaño, aprenden a conocer su mama y cuando algo cambia, van a que la revisen. Eso es mágico. Exacto. Eso es la clave. Claro, y como hablábamos en el episodio anterior de la parte anatómica, tanto a nivel vulvar y bueno, en general, las mamas también son muy particulares de cada paciente. Claro. Entonces, por ejemplo, incluso asimetrías de tamaño. Por ejemplo, doctora, es que tengo una mama mucho más grande que la otra. Es que me sentí esta pelotita aquí. Es que, ¿verdad? Este tipo de cosas, de consultas que pueden surgir, básicamente surgen a raíz de uno autoexaminarse. Claro. Si vos nunca en la vida has explorado esa parte, no vas a saber. Y las secreciones también. Yo siempre digo, bueno, voy a pellizcarle un poquito el pezón. Porque esto es raro. O sea, como que uno va a una consulta y le va a pellizcar el pezón. O sea, pues sí. O sea, pues sí, eso pasa. No es normal, y en esto me encanta siempre recalcarles como que hay cosas que tenemos que saber en la vida, como, no sé, aprender a cruzar una calle y cuáles son los red flags de un cáncer de mama. Entonces, eso, que te salga alguna secreción por el pezón. Obviamente hay que hacer la salvedad que pacientes que están lactando no califican. Exacto. Enrojecimiento a nivel de la piel. O sea, uno a veces puede ser como, ay, no, me picó algo, pero y pasan 3-4 días, no se me desapareció, hay que consultar. Tener piel de naranja, y en esto les explico como hay unas naranjas que son perfectas, que parecen que no son de verdad. Las naranjas perfectas tienen una piel que tiene unos huequitos. Eso es
piel de naranja, y así se llama médicamente y así se ve. Eso no es ningún signo positivo, hay que ir a reconsultar. También que el pezón se me vaya para adentro. Hay pacientes que naturalmente han tenido un pezón para adentro toda la vida. Exacto, eso te iba a decir, que parte de lo mismo, conocernos, ¿verdad? Porque si de repente toda la vida hemos tenido el pezón así, pues obviamente no es algo que nos vaya a alarmar, pero si antes eran de otra forma y de repente lo estamos viendo así, retraído, definitivamente es algo que llama la atención. Hay que consultar. Después, si se me hace un camanansi en la piel, si se me encuentra una bolita, ya sea en axila o en mama, hay que consultar, o una úlcera, definitivamente. Entonces, para tener en cuenta. Sí, esa es la ligera cápsula informativa. Y aquí todo el mundo se está tocando, ya los veo. No, tóquense. Y algo importante también, es el hecho de tener, como vos dijiste, que sea sistemático, claro, al momento de uno examinarse, pero volvemos al tema de tener el calendario. Ajá. Y ¿Cuándo, verdad? Porque sí es cierto que dependiendo del momento del mes en el que uno se examine, puede notar ciertas características diferentes. Entonces también tener en consideración que ojalá vos te hagas la mente, ¿verdad? De que, no sé, los dos vas a pagar el teléfono y los dos te examinas las mamas, ¿verdad? O sea, como tener una fecha exacta a lo largo del mes donde vos sabes que vas a estar en el mismo momento del ciclo y que entonces obviamente cualquier cambio, cualquier diferencia, pues la puedes comparar, ¿cierto? Claro, idealmente post regla. Idealmente 4 días post regla o 5, pero post regla, no pre regla. Siempre esto es como súper importante porque pre regla estamos con las mamas hematosas, no sé si me entienden, como llenas de líquido, como hinchadas, con dolor, entonces no nos va a permitir hacer un examen certero, sí. Claro, por supuesto. Muy bien, entonces, bueno, básicamente esto que acabamos de narrar es el examen físico básico, ¿cierto? Gracias a los avances de la tecnología, pues ahora también los ginecólogos y los obstetras tenemos a nuestra mano el uso del ultrasonido, ¿cierto? Entonces, ¿toda paciente que llegue a consultar ocupa un ultrasonido? No necesariamente, aunque sí deberíamos hacernos ultrasonido control, digamos, porque a veces muchas de las anomalías se descubren con el control. Claro. ¿Verdad? Aunque sí tengo que decir que no hay ningún estudio que diga que como el Papá Nicolau, que hacernos Papá Nicolau va a reducir, ultrasonido tampoco, pero sí nos ayuda, nos da mucha luz, o sea... Más bien, te devuelvo la pregunta. Me encanta está volviendo así como peligroso. ¿Qué vemos con el ultrasonido? Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que el ultrasonido es esa pizquita que nos falta porque en el examen físico nosotros podemos tener una noción de cómo se palpan las estructuras, cómo se ve el cuello del útero, pero más allá de eso estamos a ciegas, ¿verdad? Entonces el ultrasonido es de verdad, es como que uno siente que se abre, ¿verdad? La cortina y uno, ok, ya lo vi todo. Precisamente para poder ver por dentro cómo se está viendo el útero, cómo se ve las diferentes capas del útero, cómo se ven los ovarios, si hay algún quiste, hay alguna masa en particular que nos esté llamando la atención. Entonces yo sí creo que es bastante importante agregarlo y de nuevo, guiado con la recomendación médica de si existe algún tipo de molestia ginecológica a la cual tal vez no le hayamos encontrado una causa específica solo con la valoración que ya describimos, ¿verdad? La parte del examen físico, el ultrasonido viene a ser una herramienta demasiado importante y que tiene la facilidad de que, bueno, ahorita gracias de nuevo al avance, ¿verdad?, de la ciencia, que muchas consultas ya lo ofrecen de manera inmediata. No es como que vos tenés que decir, ay, es que me hicieron el examen y me mandaron a hacer un ultrasonido allá larguísimo, ¿verdad? Sino que tenemos la posibilidad de hacerlo ahí mismo en el consultorio, ¿verdad? Ok, pregunta importante, porque aquí podemos retomar desde el punto que partimos. Paciente que ha tenido relaciones sexuales, ¿cuál es el ultrasonido ideal? Ok, eso es sumamente... ¿Y cómo? O sea, ¿cuál es la preparación? Eso es sumamente importante. De preferencia, uno va a elegir la vía vaginal. Entonces, el ultrasonido tenemos 2 tipos de transductores, que son los aparatitos estos con lo que ponemos en contacto, digamos, con la estructura para poder ver. Y básicamente el ultrasonido o el transductor, vaginal, va a tener una forma alargada, que de hecho a veces muchos pacientes con solo verlo ya es como, usted me va a meter eso ahí, ¿verdad? Y es como, sí. es una estructura alargada y pues bueno, eso cabe y no sobra decir o contar este detalle, que obviamente eso es algo que está limpio.
uno igual lo recubre con un preservativo que está limpio, ¿verdad? Recién sacado del paquete. Precisamente, pues obviamente por términos y cosas de seguridad. Y esto, al introducirse a nivel de la vagina, nos va a permitir estar en un estrecho contacto, ¿verdad? Una estrecha cercanía con las estructuras de la pelvis. Y es por eso que obtenemos una mayor definición de la imagen, mayor resolución y mayor definición, sí, a la hora de poder ver diferentes lesiones, que si, por ejemplo, lo hiciéramos vía abdominal, a través de la pancita, donde el rayo del ultrasonido tiene que saltarse un montón de estructuras antes de llegar a la estructura que queremos revisar, que básicamente va a ser el útero y los ovarios, ¿verdad? Entonces, eso, vía vaginal, y importante con vejiga vacía. Vejiga vacía. Sí. Ok. Bueno, y también importante agregar, y es que aunque Gloriana nombró que el transductor del ultrasonido transvaginal se ve aterrador, esa es la palabra, yo tenía otra en mi mente, pero bueno, aterrador. Realmente no, o sea, realmente lo que las pacientes sienten al principio, y lo digo porque, dígame, también me han hecho ultrasonido transvaginal. Exacto. Las pacientes 1. Las pacientes 1, exacto. Lo que se siente al principio es una leve presión mientras entra el transductor y ya después no se siente nada. Sí. O sea, no es doloroso. Sí, exacto, no, doloroso, yo de verdad creo que esa es una palabra que a mí me encantaría como que ojalá uno ya deje de asociar esa palabra con la consulta ginecológica en particular, porque la mayoría de cosas no son dolorosas. Pueden resultar un poquillo incómodas, eso sí, no te lo quito, pero dolor propiamente no. Y retador a nivel mental, porque es como esta parte de conectar este miedo y todo este pudor y todo con que tengo que liberar la musculatura pélvica para que me revisen. Claro, y es curioso porque muchas pacientes de verdad entran así aterradas y apenas uno termina... Eso fue. Sí, creo que eso estaba pensando en este momento. Hemos durado más en este podcast describiendo lo que hacemos cuando yo a veces les digo, ya, la tortura se sacó. ¿Sí? ¿Ya? Y yo, ya. Es tortura, pero rápido. Sí, exacto. No, tampoco es que vamos a durar cuántos minutos examinándolas. O sea, es muy rápido todo. Sí. Y nos da una paz increíble. Y bueno, ya, yo creo que ya abarcamos examen pélvico, examen de mamas, historia clínica, examen físico. Sí, no, básicamente después de esto nos devolvemos ya nada más a conversar qué encontramos, ¿verdad? Aclarar dudas. Algo que sí yo quiero que de verdad nos quede bien clarito es que esta consulta es suya, ¿verdad? Más que de nosotras, porque obviamente de nosotras y bueno, de cualquier colega con el que se revisen, ¿verdad? Al fin y al cabo uno va... y obviamente la consulta va a ir guiada por ese profesional, pero entender que ese espacio es nuestro y que al ser nuestro, pues nosotras mismas también tenemos la capacidad de poder dictar de qué queremos hablar, qué queremos preguntar, ¿verdad? Porque hay muchísimas cosas con respecto a la salud femenina que tal vez es tal vez no, es el espacio donde hay que aclararlo. Total. A mí me encanta cuando llegan con las preguntas escritas. Ajá. Como que yo, siga, vamos, dale check. Es como el que llega con los pecados escritos. Exacto. Pero me encanta porque entonces se van como qué dicha que vine acá. Exacto. No salí, me dio tanto miedo que no pregunté nada. Exacto. Sí, totalmente. Yo siento que ahora, pues, tal vez incluso la generación de médicos que nos estamos, ¿verdad?, adentrando en todo este camino de la atención de la mujer y demás, creo que en su mayoría, me atrevo a decir que en su mayoría estamos realmente comprometidos con esto, ¿verdad?, con que la paciente entienda sobre qué es lo que está ocurriendo. Pero sí también creo que la responsabilidad es compartida. Claro. Y como decíamos, es tanto del médico en su obligación de explicar, de ser claro en lo que está haciendo, como también de la paciente de mostrar ese interés, esa apertura, esas ganas de saber qué es lo que está ocurriendo, de cómo se vio todo, etcétera. Claro. Entonces, aquí concluimos. Esto es otra invitación para que nos sigan mandando temas de los que quieren hablar. Claro. Para que nos sigan viendo, porque esto se viene cada vez más interesante. Y aquí les voy a dar un chismecito. No sé si me dejan, pero qué importa. La próxima vez vamos a tener un invitado o una invitada. Yo creo que es una invitada. Yo creo que ya la tenemos. Es para dejarlo ya ahí. Ya la tenemos en la mira. Y nada, siempre recordarles que este espacio es de ustedes. Claro. Y que estamos aquí para darles información, darles poder y
Y salud al final de todo. Por supuesto. Y creo que me encantaría nada más terminar diciendo que el mensaje final, no dejemos pasar nuestra consulta ginecológica. Exacto. No la dejemos pasar. Que el miedo, que lo que me dijeron, lo que viví en el pasado, no sean barreras para encontrarnos en ese espacio y de nuevo buscar nuestra salud. Exacto, exacto. Que es al fin y al cabo. Ay, qué lindo salir. Divino. Lo escribimos. Bueno, Ju. Bueno, Glo, gracias por estar aquí hoy. Igualmente, nos vemos en la siguiente.